Bueno, buenas tardes, me llamo Mónica Barberá, soy alumna de la maestría en enseñanza en escenarios virtuales y estoy cursando en este momento hibridez y evaluación. A partir de las actividades que nos propone el espacio, una de ellas es analizar o poner a consideración de la herramienta ChatGPT una herramienta, un instrumento de evaluación de la cátedra, en este caso química, para la formación de ingenieros. A partir de allí elegí el instrumento de evaluación correspondiente a la parte de celdas electroquímicas para trabajar con las preguntas que formulo en la evaluación, que incorporé en la evaluación, mejor dicho. Lo pongo a consideración del chat previo a loguearme en una cuenta gratuita. Fíjense que la página, digamos, de esta herramienta, ChatGPT, acá vamos a poder ver lo que se llama la conversación, que es la conversación que se va teniendo con la inteligencia artificial, que se va sosteniendo a través con inteligencia artificial, y en este caso son las preguntas de un examen. Por ejemplo, comencé preguntándole cómo armar una batería, y le di los materiales en forma desordenada para que los ordenara y los pusiera en su lugar, y está todo bien la respuesta que me brinda el ChatGPT, salvo que no tiene en cuenta las propiedades de los metales cobre y aluminio, porque es una batería cobre-aluminio, para que funcione la batería. Hay un desconocimiento de las propiedades, o no tiene en cuenta las propiedades de los metales para elegirlos como cátodo y ánodo. De lo primero que observé, un gran delay en cuanto a las respuestas. Muchas veces tenía que salir de la página y volver a entrar para volver a formular la pregunta. O más que volver a formular la pregunta, buscar la respuesta. También lo que observé es que cuando yo le formulaba preguntas en una pruebita que hice de cultura general, la respuesta era rápida. Pero cuando se formulan estas preguntas de química, eso no ocurre. Siguiendo entonces con las preguntas, cuando yo observo, digamos, estos errores, estas consideraciones que no hace la inteligencia artificial para elegir correctamente los metales en una batería, siempre se disculpa y vuelve a empezar, y después ya responde correctamente. Y así se van sucediendo muchas preguntas. Otra cosa importante es que cambia los términos. En lugar de electrodo se le utiliza el término electrodoméstico. Se lo marco, se disculpa, esto de que se disculpa y lo vuelve y lo corrige y después lo vuelve a indicar, por ejemplo, en otra respuesta. Otra pregunta que le cursé que considero muy importante, que es la función del puente salino en una batería de este tipo de primera clase. Lo que se observa es que contesta claramente, contesta bien, en esa parte la contesta bien, describe la composición del puente, cómo es el armado del puente, cuáles son las funciones que tiene en cuanto al mantenimiento del equilibrio de cargas en cada celda. En eso está correcto. Cuando se le pide deducir una fórmula, nos da la fórmula final, pero en la deducción hay muchas marchas y contramarchas con preguntas y respuestas que van y vienen. Eso se observa. O sea, cuando la pregunta es directa, es una pregunta dirigida a conocer un dato en particular, un año, las características de un material, un equipo, para qué sirve un determinado equipo de laboratorio, contesta rápido. Pero cuando se les pide, por ejemplo, una deducción de una fórmula matemática que se utiliza para interpretar lo que sucede en la batería en condiciones no estándar, ahí tiene muchos errores, muchas marchas y contramarchas también con las respuestas. Un detalle importante, aquí estaba yo ir registrando, ¿no?
que justamente cuando las preguntas son a nivel superficial, o sea, de datos, una información en particular, sobre todo cuando se les pide datos o hechos, o datos de hechos o situaciones, sí las puede brindar rápidamente. Cuando se pide ya una elaboración mayor en la respuesta, ya es o muy lenta la respuesta o es incorrecta. Y cuando se le marca la incorrección, pide disculpas y vuelve. Una interesante respuesta que me dio, por ejemplo, cuando pregunté sobre la validez y pertinencia de las preguntas de este examen parcial, me dijo una cosa muy interesante. Me dijo que las preguntas eran profundas, iban al hueso conceptual, que es, digamos, mi objetivo fundamental en las evaluaciones. Me hizo notar que estaban bien en tanto y en cuanto la enseñanza y el enfoque, el tipo de enseñanza brindada y el enfoque dado a esa enseñanza era coherente con la evaluación. Y ahí me estaba marcando lo que se llama la alineación entre la enseñanza, las actividades de aprendizaje y la evaluación. Esa fue una respuesta muy interesante en cuanto a la validez y pertinencia de estas preguntas en un instrumento de evaluación. Le pregunté por los signos de los electrodos y cómo se asignan, y esa respuesta estuvo muy bien, estuvo correcta. ¿Cuál es el principio? Que es una convención que se establece para el caso de las baterías, para las baterías, el ánodo negativo, el cátodo positivo. Cuando comienzo, por ejemplo, a trabajar con las celdas electroquímicas, pero de tipo electrolítico, ahí hay muchos errores cuando se le pregunta por los productos de la electrólisis, muchos errores, no identifica bien las propiedades oxidantes y reductoras de los iones en solución. También que en ningún momento me dice que los iones en solución, o sea, el electrolito utilizado en ambos tipos de celda, la celda de la batería y la celda, o sea, las celdas galvánicas y la celda electrolítica, en ningún momento dice que los iones son los que cierran el circuito eléctrico. En ningún momento eso lo dice. Por eso también es que no tiene en cuenta las propiedades oxidantes y reductoras de los iones presentes en la solución electrolítica de yoduro de potasio, que a partir de ahí se puede determinar cuáles van a ser los productos más importantes a partir de mis reacciones que predominen en el proceso. No menciona el criterio. Yo se lo pregunto, insisto, ¿por qué no utiliza tal criterio? Me dice que disculpe, que tengo razón, y ahí reformula. Y de reformular y reformular, finalmente obtuve la respuesta correcta. Si bien fueron muchas preguntas, tuve que esperar bastante, muchas veces salir de la página y volver a entrar para leer la respuesta. Ese delay, por ejemplo, es bastante notable en el funcionamiento de la herramienta al contestar preguntas. Eso ha hecho entonces que el proceso de poner a consideración del sistema las preguntas de un instrumento de evaluación sea muy, muy lento, ¿sí? De todas maneras, creo que es importante seguir explorando los alcances, las limitaciones del sistema para poder aprovecharlo más para la enseñanza y el aprendizaje, ¿sí? Me despido desde Salta, específicamente de la localidad de La Silleta, en un día muy soleado. Y agradezco la atención.